en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ir a lo que es la enseñanza. No voy a tomar mucho tiempo, así que hoy te vas a ir temprano a casa. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dijeron amén. Mira, ya vinieron con ganas de irse. Los enganché, la trampita. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2. Mire, vamos a ver lo que hizo el loco el apóstol Pablo. Yo digo que es un loco de la fe. Amén. Y la palabra de Dios es clara. Mire, yo lo leo en el nombre del Señor en el verso 4. Dice ahí su palabra: y ni mi palabra ni mi predicación. Esto le decía a los griegos cuando fue a Corinto, a Grecia, y se presentaba en los areópagos, en los lugares donde se congregaba la gente para hablar y filosofar y hablar de los dioses y buscar el origen de la tierra y del mundo. Y hay una palabra también que dice que había estatuas de varios dioses y había un lugar, un pedestal sin ningún dios, y decía al Dios no conocido. Ellos también adoraban un Dios que no conocían. Y Pablo se fue a meter ahí y les dice esto, escuchen. 1 Corintios capítulo 2, verso 4 dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Vengo a hablarte en esta mañana que tenemos un Dios de poder, un Dios que no hay nada imposible para Él, un Dios que la ciencia se ha encargado durante tanto tiempo de buscar y tal vez de justificar la existencia o la no existencia, pero hasta el día de hoy no ha podido refutar lo que las Escrituras dicen. Y de ese Dios yo quiero hablar en esta mañana. Pablo se presentó delante de este pueblo que capaz tenían ellos un montón de argumentos de sabiduría humana, pero era simplemente eso, sabiduría humana. Cuando nosotros nos reunimos aquí en la casa de Dios, nos reunimos para escuchar la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, que dada en un momento justo, como dice un rema. El rema es una palabra de Dios justa para el momento justo de cada uno de nosotros. Venimos a buscar palabra, venimos a buscar sabiduría, queremos aprender del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aprender del Espíritu Santo? Y yo quiero hablarles en esta mañana, aquellos que tal vez están en un pozo, tal vez que están en un valle de sombra en este tiempo. Yo me imagino a Pablo llevado por el Espíritu Santo a Grecia, un lugar donde había gente que no conocía a Dios, un lugar donde había un vacío tan grande de conocimiento y de saber, un lugar en donde nacieron los grandes pensadores, gente que trataba de buscar el porqué de las cosas. Pablo lo llevó a ese lugar, pero a mí no me cabe otra conclusión y otro concepto, que Grecia lo que tenía en ese entonces era un pozo espiritual de conocimiento y de sabiduría, y que no sabían cómo encontrar las respuestas a sus preguntas y salir de ese pozo. Yo no sé, tal vez hay personas en este mañana, en este tiempo, que están pasando por un pozo, o que están en un medio de una cisterna espiritual. Como decía la palabra de Dios hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién predicó en la capilla, que decía el invierno espiritual, el pozo en el que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios y como hijas de Dios, nosotros caemos y no sabemos cómo salir de ahí. Y Dios tiene una palabra para tu vida en esta mañana. Dios tiene una palabra para nosotros en este tiempo. Yo no sé qué cisterna, qué pozo o cuál es la situación que muchas veces estás atravesando en el momento, en el día de hoy. Pero yo lo que sí sé es que creemos en un Dios de poder, que creemos en un Dios que está sobre toda situación, creemos en un Dios que está sobre toda circunstancia, creemos en un Dios que es capaz de extender su mano, y aunque la cisterna sea profunda, Él la extiende hasta donde estemos y es capaz de levantarnos. Así que en esta mañana decirle que está a tu lado: Dios nos va a levantar, Dios nos va a sacar de cualquier... Dale el aplauso a Él si se lo tiene que dar, apláudelo. Toda la gloria es para Él. Bendito Dios.
Y Dios me llevaba allí a Zacarías, profeta Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Le pido disculpas por algún problemita en la nitidez del sonido, pero estamos teniendo un inconveniente en la consola, así que estamos haciendo lo que se puede. ¿Usted me escucha bien allá atrás? ¿Me escucha? Gloria a Dios. No es el sonido que nosotros queremos que salga, pero bueno, estamos ahí metiéndole todo el corazón para poder predicar la palabra de Dios en este día. Amén. Así que vamos al libro de Zacarías, mire, y vamos a meternos de lleno en lo que es la palabra, la enseñanza. Habiendo leído a Pablo en el Nuevo Testamento, nos vamos al Antiguo Testamento, profeta menor Zacarías. Esto está después de Sofonías, después de los profetas menores, después de Ageo. Zacarías capítulo 9, los que no tienen Biblia en papel y tampoco la tienen en el celular. ¿Cuántos no tienen Biblia? A ver, levanten la mano. Que no tienen Biblia de papel y que tampoco la tienen en el celular o en la tablet. Entonces, si no tiene Biblia de papel, estaría bueno que puedan invertir y comprar una Biblia de estudio para aprender la Escritura. Pero también hay una aplicación muy buena que se la puede bajar en el celu, que se llama Celu Biblia, justamente, Celu Biblia, y ahí tiene la Biblia completa en todas las versiones. Tiene lenguaje actual, diferentes traducciones. En la Reina Valera, que fue la del año 1960, que se tradujo. Y ahí usted tiene todas las versiones de la Biblia y también tiene las explicaciones y las interpretaciones de los versículos de enseñanza, tiene palabra diaria. Está muy buena la aplicación, así que los que pueden hacerlo, está bueno que lo tengan, llevar siempre la palabra de Dios encima. Amén. Así que vamos al libro de Zacarías, vamos a mirar allí, capítulo 9. Vamos a mirar Zacarías capítulo 9. Diga conmigo, Dios es mi fortaleza. Declárelo, diga otra vez, Dios es mi fortaleza. Zacarías capítulo 9, dice allí la palabra. Si lo encontró me dice amén. Si no, lo va a tener aquí en la pantalla en breve. 9:11 dice la palabra de Dios allí: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dale un aplauso al Señor. Dice el Señor que te va a restaurar el doble. Escuche. Dice, tú también serás salva. Le está hablando a la iglesia. Diga, Dios no está hablando a nosotros. Dice, tú serás salva por el pacto. Diga, por la sangre de Cristo. Dios le está hablando a la iglesia que cuando se encuentra en una cisterna, Él está dispuesto a intervenir. Él está dispuesto a obrar en favor de aquellos que le aman, que creen y que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, fíjense qué tremendo. ¿Por qué leímos antes al apóstol Pablo en Corinto? Porque él se fue a meter en un lugar donde había cisterna de falta de conocimiento. Y Dios nos está enseñando en esta mañana que no importa en qué tipo de pozo o de cisterna espiritual que estemos, dice que Él está dispuesto a actuar en favor de su pueblo. Aleluya, ¿está contento por eso? Ahora, fíjese, solemos nosotros como creyentes caer muchas veces en esos pozos emocionales, en esos pozos espirituales, en esos estados de ánimos bajos, ¿a cuánto le ha pasado que muchas veces no estás bien y no sabes por qué no estás bien? Y no tenés ganas de nada y te levantás un día y decís otra vez lo mismo, la misma rutina. Estoy cansada, estoy agobiada, estoy cansado, necesito algo y no sé qué es. No recuerdo que hace unos días atrás hablábamos con alguien y decía que una vida sin Dios es una vida como que te falta algo. Creo que en la reunión de varones que tuvimos el viernes, hablaba con alguien y esta persona me decía que hacía tiempo que no iba a la iglesia, que estaba apartado de Dios y que había llevado su vida a los ojos humanos normalmente, pero no era normal, había algo que me faltaba. Yo no sé cómo explicártelo, pastor, me decía, pero hay algo que me falta, claro, porque cuando nosotros tenemos un bajón espiritual, cuando estamos alejados de Dios o cuando nuestro ánimo no está bien, estamos en una cisterna, es lo que dice la palabra de Dios, una cisterna sin agua.
Una cisterna en la cual nosotros caemos y nadie estamos exentos. Aquí no hay títulos, no hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas. Somos todos iguales de carne y hueso y todos solemos caer en ese tipo de situaciones. Si no, remontémonos al profeta Elías, cuando fue amenazado de muerte por Jezabel y huyó y se metió en una cueva. Un hombre usado por Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, pero fue y se encerró en una cueva. Entró en depresión. Y es normal que como pueblo y como iglesia tengamos días que estemos deprimidos, que estemos sin ánimo, que estemos sin ganas de nada muchas veces. Pero Dios nos está hablando en esta mañana. Dice: yo estoy dispuesto a actuar en tu favor en esos días. Bendito Dios. Qué buena noticia, amados. Saber que tenemos un Dios que nunca quita sus ojos de sus hijos. Y es un Dios que sabe en qué tipo de cisterna o en qué tipo de pozo estamos. Conoce nuestras necesidades. Me impacta la revelación de la Escritura, porque Él dice: prisioneros en una cisterna sin agua, en una cisterna seca, en una cisterna en la que no tenemos agua para beber. No está el agua de vida, no está la palabra. No hay nada que nos pueda a nosotros levantar. Estamos en una cisterna, en un lugar incómodo, estrecho, oscuro, donde no hay luz, donde no vemos ni siquiera la luz de Dios alumbrando nuestras vidas, ni la palabra, porque la palabra de Dios dice en Salmo que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. Pero a los que estamos muchas veces en ese tipo de bajones, no podemos ni siquiera tomar en cuenta la palabra de Dios. Nos sentimos vacíos, nos sentimos con falta de fuerza. Creemos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Alguien está aquí en esta hora? Muchas veces no han tenido esa sensación. Hasta Dios se olvidó de mí. Las cosas no me van bien. Vuelvo otra vez a sentirme de la misma manera. Pero pues yo vengo a anunciarte en esta mañana que Dios no se olvidó de ti ni de mí. Él está dispuesto a obrar y a extender su mano para sacarte de la cisterna. Bendito sea Dios. ¿Cómo es estar en una cisterna espiritual? Es no tener libertad. Es sentirnos atados, agobiados, mis amados, de algo que nos tiene cautivos. ¿Cómo es estar en una cisterna? Es estar en un lugar estrecho, que parece que no podemos movernos ni para atrás, ni para los costados, ni para adelante. No tenemos libertad de movimiento, no tenemos libertad porque estamos cautivos. Yo no sé, personas que están cautivos en la depresión, en la angustia, en la tristeza, cautivos de algún mal pensamiento, cautivos de hasta pensamientos de muerte muchas veces. Estamos en cisternas en la cual no hay libertad. ¿Y sabe qué es no libertad? Que cuando tenemos un mal pensamiento en nuestra mente y lo volvemos recurrente y lo volvemos a pensar y lo volvemos a pensar y durante el día pensamos más de 100 veces la misma cosa negativa, eso se hace una fortaleza en nuestra mente. Y Dios dice en su palabra que el poder de Cristo derriba toda fortaleza en la mente y nos lleva cautivo a la obediencia a su promesa y a su palabra. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Sin libertad en la cisterna, oscura, sin escape, incómoda. Muchas veces pensamos que la suerte nuestra es una mala suerte constante. Gente que tropieza, empieza y no puede terminar, queda la mitad. Y claro, de ver tantos fracasos en la vida, es como que el fracaso lo hacemos nuestro. Es como que los golpes los hacemos nuestros. Es como que nos acostumbramos a vivir en esa cisterna y ya decimos que ya tengo mala suerte. Porque mi abuela tuvo mala suerte, porque mi papá tuvo mala suerte, mi mamá tuvo mala suerte, yo tengo mala suerte, mis hijos van a tener mala suerte. Pero vengo a anunciarte algo, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si Dios dice que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Rompe toda fortaleza en la mente y empieza a creer en el poder del Espíritu Santo obrando en tu favor. Bendito sea Dios. Rompamos la fortaleza, rompámosla.
En Dios no hay límites, mi amado. Dios es un Dios de poder ilimitado. Dios es un Dios de poder, capaz de obrar y de revertir, de cambiar, de tocar corazones, de sanar, de restaurar, de arreglar lo que estaba arruinado. Familias rotas, ¿cuántos testimonios tenemos aquí? Tal vez que hoy no están, pero ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos libres de algo? Sanos de alguna enfermedad, libres de alguna adicción, libres de algún vicio, familias y matrimonios restaurados. ¿Cuántos conocen nuestro testimonio de mi esposa y mío? A punto de que el matrimonio se rompa, sin ya más esperanza de que funcione, a punto de que la familia se destruya. Pero Dios llegó a nuestras vidas, entró a nuestra casa, a nuestro corazón, y el Señor restauró todo aquello que parecía ruina. El Señor lo hizo y lo convirtió en un propósito suyo. Bendito sea Dios. Qué bueno saber que tenemos un Dios que está allí dispuesto a bendecir a su pueblo, a su iglesia. No hay agua, estamos sedientos, estamos desconsolados muchas veces. Gente que no tiene consuelo, que ha sufrido alguna pérdida y que no encuentra consuelo para seguir adelante, y que no encuentra el porqué de las cosas, y que las preguntas y los cuestionamientos son recurrentes a la mente. Bueno, pues Dios dice, en el mundo tienen aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. El sistema del mundo, el mundo es corrupto, el mundo es de naturaleza caída. Pero mis amados, tenemos una promesa que la palabra del mundo puede pasar, las cosas pueden pasar, la teoría de Heráclito puede pasar, todo va a fluir y todo se va a terminar, pero la palabra de Dios dice que no pasa, que se cumple, y Dios es eterno, estaba ayer, antes de los tiempos, en el tiempo, ayer, hoy y mañana. Dios ya estuvo en tu futuro, y Él dice que aquellos que en Él confían tienen un futuro de gloria. Aquellos que en Él confían tienen un futuro de gloria. Me encanta el poder de Dios, sinceramente. Cuando yo veo las escrituras, tal vez Dios me esté hablando a mí. Yo creo que Dios me esté hablando a mí, porque muchas veces estamos en situaciones en las que necesitamos oír la voz del Padre, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos saber que Dios está ahí para sacarnos adelante, necesitamos saber que hay una salida a la situación que estamos pasando, necesitamos saber que seguramente nuestro futuro va a estar bien. Decirle que está a tu lado, todo va a estar bien. Decirle. Hay una alabanza que cantan los chicos que dice, todo va a estar bien. No. ¿Querés cantar, más bueno? Me manda al frente, pastor. Todo va a estar bien. Si yo canto, se van todos. Así que yo no voy a cantar. Mejor predicar. La pastora me dice siempre, tiene una palabra, me dice, vos dedicate a predicar. No cante porque la gente no viene más a la iglesia. Y bueno, cada uno con su gracia, ¿no? Dios a uno llama a predicar, otro a cantar, otro a danzar, otro a estar en la puerta, otro a estar... Todos somos necesarios dentro de la obra de Dios. Nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Amén. Así que estamos contentos, estamos bendecidos y seguimos avanzando en la escritura, la enseñanza que Dios nos dio en este día. Gloria a Dios. Y a mí Dios me dice, yo he sacado a tus prisioneros. Fíjese, estamos analizando allí 11 y 12 de Zacarías. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus prisioneros de la cisterna donde no hay agua. Dios es en su omnisciencia. Escuche, ¿cómo Dios puede saber qué es lo que yo necesito? ¿Cómo Dios puede saber que yo estoy triste? ¿Cómo Dios puede saber que yo estoy en una cisterna en donde me siento atado, en que la vida, el mundo se paró y hace rato que no arranca? ¿Cómo Dios puede saber que mi motor nunca enciende y que estoy detenido en el tiempo y hace rato que estoy y no puedo avanzar de lado? ¿Cómo Dios lo puede saber? Porque Dios es omnisciente. ¿Alguien lo cree? Si creemos que Dios existe, creemos en su poder. Creemos en sus deidades.
en sus divinidades, va más allá de la opinión humana. A mí esto que estamos aprendiendo y estamos estudiando hoy es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a hombres que Él usó, escogió para escribir y dejar un legado para su iglesia y para su pueblo. Y más allá de todos los argumentos que se puedan levantar, de todos los superpensadores, cerebro, y de cómo se llama el que tiene la cabeza grande, de los dibujitos que piensa y tiene un cerebro así, megamente, más que megamente podamos tener, hay una megamente que es más grande que todas las megamentes, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Rompe toda estructura, rompe con todo cuestionamiento. Cuando venimos a Él y vemos su grandeza, los argumentos nuestros caen por tierra. No hay por dónde entrar. Y nos rendimos ante su grandeza. ¿Cuántos están acá hoy y dicen: yo vengo a rendirme delante de ti, Señor? Eres el único capaz de sacar adelante. Cuando yo tengo tantas dudas y cuando estoy tan caído en ese pozo y en esa cisterna. Y Él dice: yo he librado a tus prisioneros. Yo los he sacado adelante en mi omnisciencia. Él ve a aquellos que están en una prisión y sabe qué clase de prisioneros son. ¡Wow! Él sabe por qué está en esa situación cada uno y qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Dios sabe que tú tienes que vencer el miedo. Dios sabe que tú tienes un espíritu temeroso que te hace tener miedo muchas veces de dar pasos hacia adelante. Dios sabe que nosotros somos débiles, inseguros, que nos cuesta tomar decisiones importantes por miedo a equivocarnos, que nos cuesta ser aceptados por los demás. Dios sabe que tenemos debilidades en las cuales muchas veces no podemos vencer, y Él sabe que estamos cautivos en esa cisterna, pero tenemos la noticia de que Él dice: yo ya los liberé, ya los liberé. La sangre del pacto, más allá de que le pese al infierno mismo, la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús venció todo poder de las tinieblas. Y usted me dice: Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, dice su palabra. Sí, aquel que resucitó al tercer día, aquel que usted va a ver, porque la tumba de todo, hoy hay muchas corrientes de doctrina, y usted ve que está Mahoma, Buda, están todos allí, los pensadores, están todos, y usted va a la tumba de cada uno de ellos y los huesos están ahí. ¿Alguien dice amén a eso? Pero usted se va a Israel. Usted se va a ese lugar y va a querer entrar a la tumba, y sabe una cosa, la noticia y la novedad es que la tumba está vacía, porque Él está vivo y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por esa sangre Dios dice: yo ya te liberté, ya te saqué de la cisterna, ya te saqué del pozo, ya te di la libertad. Vence el pánico, el miedo, la depresión, el temor, con la sangre del Cordero. Dale la gloria a Él. Esto revienta la cabeza de todos aquellos que piensan y piensan y piensan. ¿Dónde está Nancy, la copastora? Vení. ¿Por qué llegaste a la iglesia? ¿Qué pasó? El Señor me sanó. ¿Qué tenías? Me iban a diagnosticar y sabían los médicos cáncer, o que yo me interné por una infección en las trompas, de falopio, y no me encontraban nada. Te iban a vaciar. Me iban a operar, me iban a vaciar, porque no encontraban nada, ni por las dudas me iban a vaciar. Fuimos un día con la pastora a tu casa, ¿qué pasó? El Señor se manifestó. ¿Oramos? Sentí un fuego, un encuentro con Dios que tuve ahí, que la verdad que desde ahí... ¿Y qué pasó? ¿Qué los médicos qué te dijeron un día que fuiste y qué pasó? Que fue un milagro, porque ellos sabían lo que yo tenía. Gracias. Que la ciencia me explique esto. Que los sabios de este mundo, a los que cual Dios enloqueció, dice: yo
enseñamos, bendito sea el Señor. Y no estamos contra la ciencia. Dios sabe que no es así, porque yo cuando estoy enfermo voy al médico. Y usted si está enfermo vaya al médico. Pero confiamos que la última palabra la tiene el Señor. Vicky Lucarelli, ¿dónde está Vicky? Tráela, tráela. Hoy estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del poder de Dios, que no es poca cosa. Esto es lo más grande que tienen los hijos de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Y dice que Dios ya nos libertó. Dice, yo he sacado, fíjense qué tremendo. Dice, yo he sacado a tus presos de la cisterna. Él sacó a los que estaban presos. Está hablando de la iglesia, está hablando de aquellos que son presos en la iglesia hoy por cualquier circunstancia. Yo no sé por qué estás acá o qué necesidad tenés, pero Dios sí la sabe. Vení, Nati, no te vayas. No, vamos a pasar una foto de la nena cuando estaba... Ah, bien, gloria a Dios. Vicky Lucarelli, vení, mi amor. Ella predica, no tiene vergüenza, nada. Danza, tiene su vestido de danza en su casa y danza. Estamos esperando que tenga la edad para ya participar del equipo de danza. Pero Dios hizo algo glorioso acá. Y con la pastora nos tocó ir a orar allá en el sanatorio Anchorena, en Capital. Ahí. Contame, Nati, ¿cómo nació ella? Bueno, Victoria nació a las 28 semanas. Nació prematura, pesó 1,190 kg. Bueno, los médicos no me dieron esperanza. Pero bueno, Dios hizo un milagro tremendo en ella. Estuvo 2 meses internada, pasaron de todo, en 2 meses pasó de todo en la clínica. Hasta una vez había entrado un virus y bacterias en varios bebés que estaban internados ahí. Y los médicos me dijeron, mira, vamos a tener que aislar a tu nena porque es la única nena que no tiene nada. No le agarró ni un virus, ni una infección, nada. Y para la gloria de Dios, bueno, ella salió bien del hospital, de la clínica, no tiene ninguna secuela. La mayoría de las bebés quedaron con algunas secuelas, problema a la vista, los pulmones, yo, gracias a Dios, ella no tiene nada, nada. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Dios, escuche. Dios es el único que puede hacer estas cosas. Dios es el poder del Espíritu Santo. Aquel que está dispuesto a extender su mano y sacarnos de la cisterna, del pozo temporal que estamos pasando. Decirle que el pozo es temporal, decirle la cisterna es temporal. La depresión, el miedo, el dolor, la angustia es temporal. No naciste para vivir amargada y amargado. Nacimos para tener una vida de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Si me pongo a contar el testimonio de todo lo que estamos acá, nos vamos mañana, así que ¿a dónde está Nadia? Por ahí libre de pánico, ataque de pánico, depresión. Tantos testimonios que vemos, Giselle, ahí lo veo a Nico, Giselle, fuimos a orarle allá al sanatorio de la construcción, que no sé qué tenía un tumor, no sé dónde, fuimos a orar y no tenía, salió sana completamente. Gloria a Dios, con asombro de los médicos. Aleluya. Es el poder que el Espíritu Santo, nuestro propio nieto, después de tener una terrible pérdida como la que tuvimos cuando nació nuestra nieta, sin vida, con amargura, dolor, copa amarga, nadie quiere pasar ese trago. Después de los pastores Lucas y Erika, después de 5 años de hacer tratamiento de fertilidad, no entendíamos qué era lo que pasaba, no entendíamos nada. Pero ¿sabe una cosa? Levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Dios de la gloria, porque sabíamos que ese momento iba a pasar. Y ese momento queda en el recuerdo, pero luego después, sin ningún tratamiento de nada, a los pocos meses, Erika vuelve a quedar embarazada milagrosamente, porque supuestamente tenía que hacer tratamiento otra vez de fertilidad, pero milagrosamente vuelve a quedar embarazada. Y nosotros vemos ahora corriendo y a Luciano que va y que viene, porque vemos el poder, no vemos a Luciano, no vemos a Victoria, no vemos a Nancy, vemos el poder de Dios obrando en esas vidas, el poder de Dios manifestado en ellos. Y así lo va a manifestar en tu vida, en tu vida, en tu vida,
en tu vida, en tu casa, en tu familia, tus seres queridos. Así va a pasar. Decirle, va a pasar eso. Decirle que está a tu lado. Decirle, deja de dudar, incrédulo. No le digas nada. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, yo los saqué a tus prisioneros, ya les di libertad, dice. Él tiene el poder de libertar a los prisioneros. ¿Quién puede retener a alguien que Dios está libertando? Yo me imagino, vamos a poner una metáfora. Vamos a poner que cada uno está hoy en un lugar, en una cisterna, en la cual se encuentra prisionero. A mí me viene a mi mente, no sé, vamos a jugar con la imaginación. En un calabozo, en un lugar donde hay prisioneros, hay un guardia delante, ¿verdad? Generalmente hay un guardia delante con las llaves que tiene autoridad sobre el que está dentro del lugar. Yo me imagino al Dios Todopoderoso viniendo al lugar de la cisterna y al lugar donde tiene prisionero a alguien, y que el Dios Todopoderoso le diga con voz de trueno, abrile la celda a mi hijo, abrile la celda a mi hija. Yo me imagino qué carcelero puede oponérsele a la voz del Dios vivo. Y usted me puede decir que estamos hablando de vanidades ilusorias. No, yo le estoy hablando del poder del Espíritu Santo, y se lo demostramos con poder y no con vanas palabras y sabiduría humana. No son vanidades ilusorias, son el poder del Espíritu Santo, porque nadie ni nada en este mundo puede retener, ni encerrar, ni cautivar a aquel que Dios le está dando la libertad. Y yo vengo a decirte en esta mañana que Dios te dice, yo te liberté, te libertaré, te voy a libertar. Cuando estés en medio de la cisterna, daré la orden que te abran la puerta. No son vanidades ilusorias, es poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Jesús. Tiene poder para libertar. ¿Qué es lo que me va a libertar? Es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y cuando yo me paro frente a una cruz, yo miro y veo al Señor en ese lugar. Hoy no está aquí porque Él resucitó, y las cruces sin Él representan la resurrección. Esta cruz representa resurrección. Que Cristo está vivo en el corazón de cada uno de nosotros, que le acepta y que cree en Él. Cuando yo miro la cruz, yo no puedo dejar de mirar el rostro de mi Señor inclinado con una corona de espinos. No puedo dejar de mirar el dolor y la angustia pavorosa que Él ha pasado yendo a la cruz para morir por tu pecado y por el mío. Cuando yo miro la cruz, no puedo dejar de mirar un torrente de sangre derramada en esa cruz para lavarnos, redimirnos y perdonarnos y hacernos aceptos a nuestro Dios, para que el día de hoy el velo que quitaba al pueblo de la presencia se rompió, dice, de arriba a abajo, y hoy podemos venir a su presencia y decirle: Señor, tu sangre me lavó, me redimió, me limpió y me hizo libre. Diga conmigo: somos libres en Cristo Jesús. Dios no te hizo para que seas libre de los pensamientos de muerte. Dios no te creó para que vivas pensando que ya nadie te quiere, que ya nadie le importas. Dios no te creó para que vivas atado a la duda, a la incredulidad, a la mentira de este mundo. Dios te formó para que tengas una vida con propósito. Dale el aplauso a Él. Bendito sea Dios. Déjeme avanzar porque no quiero ser muy largo. Dice, número 2. Ahora dice, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en la cisterna? El Señor da una orden directa. Da una orden directa. Mire lo que dice, versículo 11. Dice, en el versículo 12 dice: vuelvan a la fortaleza. Es una orden en tono imperativo.
El Señor habla claro a su pueblo y a su iglesia. Aquellos que se sienten que están en un vacío espiritual. Aquellos que se sienten que no están bien, que las cosas no están funcionando. Aquellos que se sienten que están en un ciclo repetitivo de rutina que es tóxica, que es problemática, que es negativa. Aquellos que están en esa situación de su vida en la que no pueden encontrar la respuesta. Dios dice, vuelvan a la fortaleza. Vuelvan a mí. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? Esta enseñanza se llama mi fortaleza es Dios. Dios dice, vuelvan a mí, oh hijo de Israel, hijo de Dios. Iglesia, vuelvan a mi presencia, vuelvan a mi palabra, vuelvan a mi enseñanza, vuelvan a mi casa los que se fueron, los que se alejaron, vuelvan a mi fortaleza, los que están en cisternas en este día, vuelvan a mi fortaleza, porque yo le daré, oh Dios. ¿Y qué pasa si yo no me quiero volver? Te quedarás en la cisterna. Es tu elección. Hay algo que Dios nunca va a romper, que es el libre albedrío. No va a intervenir, porque usted y yo elegimos qué queremos. Dios está ahí. Dios está ahí. Él obra con justicia. Y está esperando. Llama. Decirle al que está a tu lado, Dios te está llamando. Con la condición como estamos. Con todos los títulos que tenés, Dios te está llamando. Con toda tu sabiduría, tus razonamientos, tus cuestionamientos, tus dudas, nuestras incredulidades, con todo eso, Dios nos está llamando. ¿Alguien puede creer? Dios nos está llamando. Y a mí me dice, vuelvan a mi fortaleza. ¿Qué está hablando Dios? A mí me impacta el rey David cuando él estaba siendo perseguido y los ejércitos enemigos estaban a punto de arrancarle la vida y de arrancarle todo lo que Dios le había dado. Y él en un momento se va a orar y dice, yo pongo, Señor, tu poder por mi brazo. Ya mi brazo de hombre no es el que me va a libertar de los enemigos, ahora es el brazo de Dios que va a obrar a través de mí. Por eso Dios dice, vuelvan a mi fortaleza. Y fíjense qué tremendo, qué impactante es 2 de Crónicas 32:8. Dame 2 de Crónicas 32:8. Porque esa fortaleza hace que nosotros podamos ser gente que tiene esperanza. Gente que tiene esperanza, personas que tienen esperanza, aunque estemos dentro de una cisterna. Yo no sé, es temporal. Decirle que todo es temporal el problema. Decirle, va a pasar. Decirle, todo va a pasar, esta tormenta va a pasar. Dice 2 de Crónicas 32:8. Dice, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá. ¡Wow! ¿Qué estaba hablando Ezequías aquí? Le estaba animando a su pueblo, le estaba diciendo, el ejército que viene contra nosotros está muy bien armado, tiene una estrategia militar, pero mire, de las mejores. Ellos están organizados, ellos tienen mejores armas que nosotros, ellos tal vez son gigantes, son de mayor envergadura, nuestros problemas nos superan y nos sobrepasan, pero Dios le estaba diciendo a Ezequías que le diga al pueblo que eso es fuerza de brazo de hombre, brazo de carne, mas nosotros no peleamos nuestras batallas en nuestra propia fuerza. La peleamos, dice, poniendo nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo, que es aquel que pelea las batallas por vos, por vos, por vos, por tus hijos, por tu casa. Si tienes hijos que están apartados, mantente firme en la casa de Dios, porque Dios va a hacer la obra y a través de tu fe Dios va a contestar tus oraciones. Si tienes familia que ama y no saben todavía de Cristo, mantente firme en la casa de Dios, porque Dios va a pelear en tu favor y Él va a desatar una unción de fe sobre tu casa. Personas que están pasándola mal. Aquí está la salida, amados. Volver a la fortaleza. Volver a los pies de Cristo, a la fe. Encendiéndonos en la fe. Siendo entendidos en su palabra. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos volvemos a la fortaleza, dejamos de ser prisioneros simplemente y pasamos a ser prisioneros de esperanza. Porque una cosa, mis amados, es estar prisionero y lo único que tener en nuestro corazón y en nuestra mente es el pensamiento de que somos prisioneros de esta situación. Y otra cosa es estar tal vez
en una situación momentánea, prisioneros de algún problema, pero saber que somos prisioneros de esperanza. No me entendió. Otra cosa es saber que somos ahora, a través de la sangre del pacto y a través del poder del Espíritu Santo, saber que yo no me voy a quedar a vivir en el problema. Yo voy a creer que estoy en un problema, pero ahora tengo esperanza que el Dios que liberta va a obrar en mi favor, que el Dios que está ahí para pelear por mí va a obrar en mi favor. Las puertas de trabajo se te van a abrir, las buenas noticias van a llegar. ¿Estás cansada de que siempre sean malas noticias? ¿Estás cansado de que siempre sean malas noticias? Aquellos que están prisioneros y tienen esperanza, vas a empezar a tener buenas noticias. Esto está llegando, eso está pasando. Hay gente que viene a contarnos las cosas que le están pasando. Vienen bendiciones para tu vida. Hay testimonios que están aconteciendo de personas que están viniendo a la iglesia, y que la pastora soltó una palabra hace un tiempo atrás. Dijo: vas a tener una buena noticia esta semana. Yo vengo soltando palabras que vas a tener una puerta que se te va a abrir. Y personas que está ocurriendo lo que Dios está hablando. Aquellos que vuelven a la fortaleza, aquellos que se mueven de su propio argumento, muchas veces de duda y incredulidad, y dicen: yo voy a confiar, yo voy a creer. Como los discípulos eran unos cabezones, los 12. Los 12 discípulos, hermanos, eran cabezones, no entendían. Seguían a Cristo, pero simplemente habían decidido creer. No tenían la revelación de la perfecta voluntad de Dios, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Esto acontece en el libro de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende como lengua de fuego en el aposento alto. Ahí reciben la revelación del Espíritu Santo y ellos entienden qué era lo que tenían que hacer. Entienden para qué nacieron, de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Pero mientras no tenían la revelación, que hacían ellos, el Señor les decía: sígueme. Lo que decía el pastor Lucas ayer en la palabra: sígueme. Y estos locos iban y lo seguían, porque sabían que había poder sobrenatural en Él. Porque dice que Él iba por todas las aldeas sanando, libertando, predicando el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y estos 12 querían del poder que había en Jesucristo. Sabían que había algo que no era de acá abajo. Sabían que había algo en ese hombre que no era hombre, sino que era Dios caminando como los hombres y entre los hombres. Y le seguían. Diga por obediencia, diga por obediencia. Por obediencia creían. Y yo vengo a decirte algo: si todavía no tienes la revelación de cuál es el propósito de Dios en tu vida, obedece la palabra y vas a ser bendecido. Obedece la palabra y vas a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dice: volveos a mí, dice, a mi fortaleza. Hacer de Cristo nuestra fortaleza, hacer de Dios nuestra fortaleza. Que sea en nosotros algo normal creer en el poder de Dios. Que no sea normal siempre creer que de esta no salgo. Ya vengo hace años, pastor. ¿Sabe cuánto hace que vengo en derrota? Muchos años. ¿Y cómo ahora yo voy a creer que Dios va a hacer algo en mi vida? Bueno, pues, si cambias tu argumento y empiezas a declarar lo que Dios establece en su palabra, el Dios de poder estamos hablando, recuerda, el Dios de poder, el que rompió el conocimiento de todos los sabios de esta tierra, los pensadores, todos los estudiosos, científicos, pensadores, todo, rompió todo eso. Y vino a decirles: yo tengo poder que la mente humana no puede entender. Cuando tú cambias tu argumento y tu chip adentro y dices: yo tengo este problema, pero no nací para vivir en este problema, y yo voy a creer en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, se empieza a desatar en medio de nosotros un poder que no es natural, sino sobrenatural. Y usted puede pensar y analizar y todo lo que usted quiera con razonamiento humano, pero si usted lo analiza desde esa óptica y desde esa lógica, la lógica no puede explicar el poder del Espíritu Santo. Si no, lo que vimos aquí contamos, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Cómo nosotros llegaríamos a la conclusión de que algo que estaba sentenciado a muerte hoy anda caminando vivito y coleando por ahí? ¿Cómo explicaríamos
los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho desde la historia, del comienzo de todo. Y usted se va a buscar al History Channel, si quiere, lo que le gusta investigar. Hay un programa dedicado exclusivamente a explicar naturalmente los milagros sobrenaturales que Dios hizo. Por ejemplo, cómo se abrió el Mar Rojo. ¿Cuántos lo vieron eso? ¿Nunca lo vieron? ¿Lo vieron ese programa? Entonces explican que el Mar Rojo se abrió por unas corrientes de vientos que había justo en ese momento. Y entonces los vientos y las placas tectónicas hicieron que el Mar Rojo se abra, y por eso se abrió. Y ahí te dejan el concepto. Ahora yo refutaría la pregunta a todos estos sabios del History Channel: ¿quién sopló esos vientos para que el mar se abra cuando venía el pueblo de Israel escapando de los egipcios? Y que cuando el pueblo pasó, los vientos cesaron, como dicen ellos, y el mar se volvió a cerrar, y debajo del mar encontraron restos de carros del faraón y del ejército de Egipto. Que me expliquen esa. Estamos hablando de un Dios de poder, mi amado. Estamos hablando de un Dios sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Estamos hablando de un Dios sobrenatural que es el creador de del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que en ellos hay, perfectamente creado. El sol tiene la distancia exacta para que usted y yo no nos achicharremos aquí en la tierra, ni un milímetro más ni un milímetro menos, para que usted y yo no nos moramos quemados. El sol, la luna, el agua, puso Dios, dice, límite a las aguas para que usted y yo no nos andemos ahogando como renacuajos por aquí por la tierra, sino que tenga límite para que usted y yo, que somos creación del Dios del cielo, podamos tener una vida en esta tierra y nos enseñoremos de eso. Bendito sea Dios, el Dios de poder. Estamos predicando en esta hora. Bendito sea el Señor. Ahora, ese Dios a mí me dice: tranquila, yo te saco del pánico, de la depresión. Pon tu confianza en mí. Le está hablando a alguien que tuvo más de un año con ataque de pánico, mi hermano, aquí. Y que yo no sabía cómo resolver esa situación, cómo salir de eso. Simplemente era creer y confiar en el poder de Dios, que se iba a llevar el estrés, las cargas, las luchas, los pensamientos, las dudas, todo aquello que yo creía que era negativo en mi vida. Dios me dijo: tengo buenas noticias, tengo un plan de vida para ti, que vas a vivir de victoria. Va a haber problemas, pero yo te voy a sacar de la cisterna. Va a haber desierto, pero yo te voy a dar agua en el desierto. Va a haber tormentas, pero yo voy a sostener tu barca y no te vas a hundir. Aleluya. Alguien está aquí y le da un aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Bendito Dios. Cinco minutos, escuche, debe 5 minutos. Volver a Él todos los días. Todos los días vuelvan a mí, dice el Señor. Todos los días tómense unos minutos para venir a mí y a mi presencia y nutrir su alma en oración. De mi presencia, en adoración. Vengan a mí. Dejemos de ir tanto muchas veces a las cosas terrenales para ir más a las cosas del cielo. En Colosenses 3 dice la palabra: pongan su mirada en las cosas de arriba, no tanto en las de abajo. Y la palabra de Dios dice: aquel varón o mujer que va detrás de vanidades ilusorias se aleja de la misericordia. Muchas veces nos vamos en pos de todas esas cosas, vanidades ilusorias, y nos olvidamos de lo verdadero, lo que nutre nuestras almas. La palabra de Dios, estar aquí hoy, te viniste, te tomaste un tiempo. No sé de dónde venís, tal vez venís de lejos, de más cerca, no sé. Saliste de tu casa, dijiste: yo me voy a tomar un tiempo, te vestiste, te levantaste con toda la fiaca que tenías de ser domingo, de quedarte hasta la 1 en la cama, pero dijiste: yo me levanto y tengo que ir a buscar la palabra que Dios tiene para mi vida. Hoy te va bendecido de este lugar, hoy te va bendecida, hoy te va bendecido, porque Dios está mirando a aquellos que le buscan. Dios te saca de la cisterna hoy, Dios te saca de tu problema. Esta semana que viene una solución a tu vida, viene una solución a tu problema, viene una puerta que se abre. Dios mío.
Vuelvan a mi fortaleza, dice el Señor. Diga conmigo, Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Y aquí hay una promesa. ¿Cuántos quieren recibir una promesa de parte de Dios? Dice en el verso 12, terminando con esto, dice: vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Cuando yo vuelvo a Él, recuerden, paso de ser prisionero simple a tener prisionero de esperanza. Que se agarre el diablo cuando hay alguien que tiene esperanza en el Dios vivo. Que se agarre el infierno cuando hay alguien, que se agarren los brujos cuando hay alguien que tiene esperanza en el Dios vivo. Cuando quieran echarte brujería, maldición, hechicería y todo lo que terminería, que anda dando vueltas, que se agarre porque hay alguien que está creyendo en el poder del Dios vivo. Bendito sea Dios, porque ahora tengo esperanza. Pastor, tengo una maldición, tengo una maldición. No, usted tiene una bendición, porque la sangre de Cristo lo lavó, la sangre de Cristo lo hizo libre de toda maldición. Bendito sea el Señor. Ahora, fíjense qué tremendo. Y a mí Dios me dice en su palabra, versículo 12, dice: prisioneros de esperanza, hoy también les anuncio que les restauraré el doble. ¿Dónde están los que vuelven a la fortaleza? ¿Dónde están? Levanten las manos. Los que vuelven, vamos, yo veo gente que está sin la mano levantada. Te vas a quedar sin la doble bendición. Las manos levantadas. Yo quiero ver manos levantadas. Dice el Señor: hoy, aquellos que vuelven a mi fortaleza, aquellos que creen a mi palabra, hoy, dice, hoy les anuncio que yo le voy a dar el doble de tiempo que perdiste, el doble de tiempo que tuviste en depresión, el doble de tiempo que tuviste en pánico, en miedo, el doble de tiempo de bendición. Yo te voy a dar el doble de lo que sembraste, de lo que luchaste, de lo que esperaste. Yo te voy a dar el doble. Bendito sea el Señor. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo elijo creer. Yo tengo esperanza para mis hijos, para mis nietos, para nuestras generaciones futuras. Tengo esperanza para vos. Yo creo que Dios te va a bendecir, Marta querida, mucho más de lo que puedas imaginar. Que todavía hay planes de vida para vos, años de vida, porque Dios también añade años de vida. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a bendecir, Vanessa. Estás pasando tiempo de aflicción, tal vez estás en una cisterna ahí abajo, porque hay alguien que tú amas mucho y que no la está pasando bien. Pero yo tengo esperanza para vos también. Que Dios te va a bendecir, Dios te va a libertar, Dios te va a libertar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar trabajo nuevo. ¿Cuánto lo crees? Yo tengo esperanza para mí, para vos, para todos los que estamos aquí. Yo tengo esperanza. Tal vez tengamos un tiempo de cautividad, pero la cautividad no es eterna. La cautividad tiene fecha de vencimiento. La promesa del Dios vivo no. La palabra de Dios no vence. Bendito Dios. Tranquilo, escucha. El doble, abundante misericordia. El doble de misericordia. El doble de tu tiempo de tribulación. Alejandro, yo te voy a dar el doble. Te voy a restaurar el doble. El doble de lo que sembraste, el doble de lo que esperaste, el doble del dolor que está pasando, de la angustia, de las noticias negativas que te dieron. El doble viene de noticias positivas para tu vida. Dame un ejemplo bíblico, pastor. Dame un ejemplo bíblico donde Dios le dio a alguien el doble. Dame 42:10 de Job, por favor. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar el doble? Estamos hablando de fundamentos bíblicos. No habla Daniel, aquí habla el Espíritu Santo a través de la palabra. Job 42:10 dice que fue un hombre que perdió mucho. Dice: y quitó Jehová, Dios mío, y quitó Jehová la aflicción de Job. Tocale que está a tu lado. Dios te va a quitar la aflicción, decirle. Yo no sé por qué estás afligido, por tu hijo, por tu hija, por tu familia, porque estás solo, porque estás sola, yo no lo sé. Tal vez estás afligido, afligida, pero Dios dice: Dios quitó la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó el doble de las cosas que había perdido Job. Ay, Dios mío, si hay alguien en esta mañana que perdió cosas, que quedaron cosas en el camino, yo no sé, yo siempre le decía a Dios mío, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no llegué antes a tus pies? Que tuve que esperar 40 años para conocer a Cristo. Y a mí cuando Dios me daba esta
palabra, yo me quebranté y caí de rodillas porque Dios me dijo: todo lo que vos perdiste de tiempo de abundancia y de bendición, yo te voy a dar el doble. Y sabes, yo no tenía nada, pero yo tomé la palabra y yo creo esa palabra y yo la declaro para tu vida, la declaro para tu casa. Dios te va a dar el doble, así como lo dio a Job. De todo lo que perdiste, Dios te va a dar el doble. Vuelvan a mi fortaleza y yo les añadiré el doble, dice. El doble de materiales, el doble de esperanza. Isaías 61:7. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la palabra? Dios dice en Efesios 3:20 que Él puede darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Hay alguien que está confundido aquí, no levante la mano. Hay alguien que todavía tiene confusión, hay alguien que todavía no tiene claridad para creer en lo que Dios dice. Dice: yo, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, dice el Señor. Y dice: y tendrán perpetuo gozo. Bendito sea Dios. Si estabas confundido, Dios te va a dar 2 veces más de claridad en tu mente y en tu intelecto y en tu corazón. Y dice: Dios te va a dar honra. Por eso que tú tienes la sabiduría del cielo. Antes no te valoraban, antes no tenían en cuenta tu vida. Ahora Dios te dice: yo te voy a dar doble honra y tendrás perpetuo gozo, dice su palabra. Yo estoy contento, no sé, yo tengo gozo. Y a mí me impacta, termino con esto. Ahora sí, de verdad, ya le dije 8 veces que termino, pero perdóneme, pero la gloria de Dios me invade y yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta que se predique la palabra de Dios? ¿Sabe lo que más a mí me da certeza? Es cuando yo veo la palabra y dice: hoy yo les anuncio. Versículo 12: vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio. ¿Quién es el que está anunciando? Muchos me dicen: el profeta Zacarías. Pastor, no, cabezón. El profeta Zacarías hablaba por boca, era la boca de Dios hablando. Como hoy mi vida, tal vez la boca de Dios hablando aquí por el Espíritu Santo. Y de tantos otros pastores predicando la palabra de Dios por las naciones. Misioneros, pastores, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, usados por Dios para llevar el mensaje de salvación. Y a mí lo que más me impacta y me agarra así como wow, es: yo les anuncio, dice el Señor. No es ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri, ni ningún pensador, ni ningún nadie que no pueda cumplir. Dice el Señor: yo te anuncio hoy. Dios te anuncia hoy. Tu casa va a venir a adorarme, dice el Señor. Tu papá, tu mamá, tus hermanitos, todos van a venir a adorarme. Hoy te anuncio que tu aflicción es quitada por completo de tu corazón y podrás caminar con libertad. No como cuando estabas en la cisterna, podrás caminar con libertad. Cautivo de muchas cosas interiores que muchas veces nos tienen cautivos. Pero Dios dice hoy: Dios mismo te anuncia que Él te va a sacar de esa situación. Y tú sabes qué, vas a ser bendición para otros, para otras personas que no la están pasando bien. Dios te saca de ese lugar, te restaura para que restaures, te sana para que lleves palabra de sanidad, te da el doble para que puedas dar, invertir en el reino. Él te da doble honra para que otra gente te honre y a través de ti honren a Dios por la obediencia. Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios en esta hora.